Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios les acompañen y muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Majalis. Justamente en este mes, Majalis Ramadán. Justamente hoy que estamos en el día 17 de este bendito mes, correspondiente al 15 de julio de 2014. Bienvenidos, y por ser el 17 de Ramadán, es un día en el que conmemoramos un evento, un suceso, un acontecimiento que ha marcado a la comunidad musulmana por siempre. Nos referimos a la batalla de Badr, la primera batalla en la que se ha autorizado a los musulmanes defenderse de forma armada. Así que el tema que vamos a hablar hoy es Ramadán y el yihad. Ramadán y la yihad. Así que esta palabra que da miedo, veremos hoy este concepto, qué significa el yihad y qué legitimidad tiene, qué importancia tiene, así como los usos ilegítimos que se dan del concepto en nuestra época actual. Vamos a hablar, inshallah, de Ramadán, del esfuerzo espiritual, del esfuerzo también físico a través de defender el derecho y la justicia. Y les doy la bienvenida y también a los hermanos a quienes acompaño en este plató, al hermano Mohamed Said. Salam alaikum, Mohamed Said. Bienvenido. ¿Qué tal? Y también a nuestro hermano Tawfiq. Salam Tawfiq. Bienvenido. Ustedes también son muy bienvenidos. Es su programa, en parte. Bueno, antes de entrar en conmemorar este gran acontecimiento del que estamos celebrando hoy, que recordamos, ese término que da miedo, ¿no? El yihad, ¿no? Claro, los musulmanes vemos que es un término muy noble, muy digamos, incluso muy loable y elogioso, ¿no? No obstante, se da, cuando se dice yihad, yihadista, etcétera, ya digamos da miedo. ¿Por qué? ¿Qué significa yihad? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Lo que pasa con el término yihad pasa con muchísimos otros términos que se utilizan de manera malintencionada, que se manipulan, sobre todo los medios occidentales, unos medios marcados por ciertas ideologías contrarias al Islam y enemigas del Islam. Hablando del término en la cultura islámica o en el patrimonio islámico, el yihad es una palabra árabe que viene de la raíz jahada o jahada, que es hacer un esfuerzo, hacer un gran esfuerzo para conseguir algo. Y la palabra yihad en los contextos coránicos o en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre viene acompañada y ligada a fi sabilillah, hacer un esfuerzo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, y la causa de Allah fi sabilillah abarca toda obra de bien, abarca todos los campos de la caridad, el campo de la solidaridad, el campo del trabajo por los demás, el campo de la ayuda, el campo de la adoración, el campo de la espiritualidad, etc. Hacer el yihad es hacer un esfuerzo en diferentes campos, porque tiene un amplio, digamos, cubre o abarca un amplio sentido que responde a todas las necesidades de las facetas humanas: espiritual, práctico, humano, social, económico. Hacer un esfuerzo a nivel personal, que es jihad al-nafs, que lo denominó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el jihad al-akbar, el esfuerzo mayor, que es hacer un esfuerzo en contra de nuestro ego, liberarnos de nuestras miserias, mejorar, adiestrar nuestro carácter, mejorar nuestra conducta espiritual, sanarnos de esas conductas malas, de ese mal carácter, de la mentira, la calumnia, el odio, el rencor, la ostentación, etc. Ese es el mejor yihad considerado en el Islam, que es hacer un esfuerzo para mejorar ese estado con Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto nuestra adoración, etc. Hacer un esfuerzo por la comunidad, el jihad fi sabilillah, a la hora de trabajar por la comunidad, por las mezquitas, por los pobres, por los más desfavorecidos, por los que necesitan cualquier tipo de auxilio y ayuda. Y luego uno de los tipos que entra en ese abanico tan amplio es la lucha armada, tanto a la hora de defendernos como a la hora de proteger nuestra confesión, proteger nuestra creencia, proteger nuestro derecho a manifestar nuestra libertad religiosa y proteger también el derecho de hacer llegar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un apartado
mínimo o importante también, no es por ello menos importante, pero no es lo único que se puede representar como el yihad. La lucha armada, conflicto bélico, matar a los demás. Hoy en día, cuando se habla de la yihad, yihadistas, yihadismo, en los medios occidentales se le da esa connotación totalmente errónea, manipulada, que quiere reflejar un concepto totalmente ajeno a la pureza de la palabra yihad en el Islam. Por lo tanto, la definición nos está diciendo que el yihad es algo muy noble, es decir, luchar por los pobres, por los derechos de los demás, contra la discriminación, contra la ofensa, contra... ¿Por qué tiene tanta mala prensa? ¿O por qué algunos que en nombre de yihad se cometen barbaridades? Porque el diccionario más prestigioso que tenemos los españoles, el diccionario de la Real, la Academia Española, a la hora de a la hora de definir la palabra jihad, y curioso, le han puesto como femenino, la jihad, y hay otros arabistas que abogan por el jihad, que es lo más cercano, digamos, al origen árabe. Pues a la hora de definir, nuestro famoso, prestigioso diccionario ha dicho jihad, la guerra santa de los musulmanes, la guerra, la jihad. Y de ahí es el diccionario más útil para nuestros hijos, para todos los académicos, para los periodistas, a la hora de consultar el término, pues ya de ahí todo lo que está en el imaginario occidental sobre el otro, en este caso, que es los sarracenos, los musulmanes, los que nos han invadido, la Isabel la Católica, el Fernando, pues esto. Y, sobre todo, cuando ya plasmarlo en el contexto actual que estamos ya viviendo, lamentable, pues yihadistas, guerra santa, talibanes, hasta la palabra talibán está en el diccionario, no sé por qué solamente se admiten palabras nefastas y negativas de nuestra cultura. ¿Y qué quiere decir? Jihad es una guerra santa, ninguna guerra es santa. Pero eso no es acorde al Islam. Por supuesto, es que en el Islam, como viene definido el hermano Muhammad, esta palabra jihad, si la vamos a consultar en todos los textos sagrados, en este caso el Corán y la Sunnah, siempre encontramos la palabra jihad define pues un significado que abarca todos los aspectos de la vida. La palabra jihad la podemos encontrar incluso en el contexto makki. Antes del Hijra, el profeta estuvo 13 años en Mecca de manera pacífica total, sufriendo las atrocidades, las torturas de los Qurayshis y nunca, ni siquiera como un principio ya reconocido a nivel internacional, que es la propia defensa, no ha permitido, kufu aydiyakum, pues dejar de no hacer ningún quizás acto violento y tenían quizás derecho para defender a estos propios musulmanes que sufrían estas torturas. Al contrario, pues la palabra jihad ha existido incluso en este contexto, en Surat al-Furqan, más o menos los exegetas hablan de 5 años de lo que del Islam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Se refiere al Corán. Con este Corán, pues debes luchar contra estos Qurayshis, politeístas, idólatras. Con la palabra. Nadie va a entender que el profeta utilizó la espada o la guerra santa o menos santa. Con la palabra. Incluso el profeta en varios ahadith decretó como el hajj, el peregrinaje, como un jihad para las mujeres. Y de ahí manipularlo hasta algo violento y algo. En el Corán hay muchas palabras que se refieren digamos, a la lucha. No solamente el contexto del jihad es mucho más noble y abarca todos los aspectos de la vida. Volviendo a nuestro tema, hablando del jihad, o lo dhikrullahi akbar, ¿qué relación mantiene el jihad con Ramadán con el jihad? Ramadán es el mes del jihad por excelencia. El jihad, entendiendo este concepto noble en lo que es esta lucha con el yo, pues con el más, digamos, el ego de las personas, es una lucha interna y también se plasma después en una lucha externa. Luchar con el nafs, esta nafs, pues amara bisu, este ego, este yo que siempre nos recomienda cosas contradictorias a la sharia, subiendo hasta perfeccionar y purificar nuestra alma. De ahí ya tenemos un musulmán bien dicho, un musulmán con su personalidad islámica, con sus valores islámicos. Con este musulmán ya podemos tener un ciudadano de bien, incluso podemos hacer el bien en la tierra. Y a la hora de hacer el bien en la tierra, pues nos vamos a tener obstáculos. Y hay que luchar para disipar, derribar estos obstáculos. Ahí viene la segunda fase, que es la lucha externa.
pues tenemos obstáculos, enemigos de todo tipo. Enemigos humanos, enemigos tipo nafs, el alma, y de ahí pues debemos luchar para plasmar este bien o para llegar a este mensaje islámico que queremos que todo el mundo disfrute de esta sharia, de este mensaje, de estos valores que ya ahora son universales, ya no son propiedad de una religión u otra. Y Ramadán, pues, ha conocido en la historia del Islam y de los musulmanes grandes acontecimientos en este contexto. Los musulmanes al difundir su mensaje o incluso también a autodefenderse de ataques de ciertos enemigos, pues pasaron batallas, han tenido lugar durante este sagrado mes de Ramadán, batallas tan importantes que han decidido la historia, no solamente del Islam y los musulmanes, la historia incluso de la humanidad. Universal. Recuérdanos algunas, así como titulares. Por excelencia, el día de hoy, que es la batalla de Badr, que es la más importante. Por lo menos, si no hubiera los musulmanes ganado esta batalla, tú y yo no podríamos hablar hoy del Islam. No para entender la relevancia de esta gran batalla. El Fath Mecca, la conquista de Mecca. De la que hablaremos la semana que viene. Batallas tan decisivas como Saladino, Hattin, ahí en el siglo XI. Para salvar Jerusalén y las tierras sagradas de los cruzados. Ain Jalut, cuando Saif Quds y Dahr Bibars salvaron al mundo, según mi humilde opinión, no solamente al mundo árabe musulmán, de las atrocidades de los tataros y los mongolios. Zallaqa aquí, gracias al Morávides en el Andalus. Tariq ibn Ziyad llegó en un Ramadán de aquel año 711 a Muría con el Mu'tasim atacando a los bizantinos. En Ramadán tuvieron lugar acontecimientos que han marcado mucho, digamos, la historia de los musulmanes también universal. Últimamente tenemos muchos jóvenes de forma justa, bueno, por solidaridad con algunas causas, pues bueno, a lo mejor se ven o ven la necesidad de abandonar su propio país e ir a otro país donde hay un conflicto y en nombre del yihad, ¿no? En nombre de luchar por la causa de Allah. ¿Cuáles son las condiciones para embarcar en un deber tan importante como este? Yo creo que este tipo de reacciones o actitudes emanan desde la confusión y desde la ignorancia sobre la base, ¿no?, de los conflictos, de la lucha armada en Islam, al-qital, que es parte del jihad, ¿no? Hemos hablado de que el jihad abarca muchísimos conceptos. Uno de ellos es jihad al-qital, ¿no?, que es la lucha armada. Tenemos que volver a las bases del Islam. El Islam, que busca paz o conflicto, paz o guerra como base. No, el Islam busca paz. El Islam busca, como su propio nombre, ¿no?, su raíz del título del Islam, digamos, emana desde la raíz de as-salam, que es la paz, la misericordia, el amor. Busca el entendimiento, busca el diálogo entre las religiones, reconoce las otras religiones, reconoce a todos los profetas. Textos coránicos, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين etc. Infinidades de textos coránicos. Pero el Islam es una religión realista, que también sabe que la naturaleza humana se inclina hacia la violencia, hacia la opresión, la transgresión, de oprimir a los demás, violar los derechos de los demás, la libertad de los demás, y ante ese tipo de actitudes tiene que haber una actitud también determinante, que es el poder del derecho, el poder de la ley y el poder de la fuerza. Inna Allah yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'an. Hay que personas con la exhortación responden, y otros tienes que tomar límites, sobre todo si te agreden ellos, no buscar la agresión. El Islam busca paz, pero también pone la guerra como último remedio a la hora de defenderse. Hay diferentes situaciones. Hay que es algo legítimo, que es la defensa personal, cuando te atacan, cuando te oprimen, cuando te invaden, cuando violan tu intimidad, tu libertad, tus derechos, etc. Eso es algo innato en el ser humano que debe reaccionar para defenderse, que es qital al-dafa o jihad al-dafa o el mudafa al-nafs, que es la autodefensa, la protección. Una persona que entra a mi casa a atacarme y a robarme, no me voy a quedar sentado con los de brazos cruzados. Pero hay una diferencia entre eso y buscar
por naturaleza, como hay jóvenes que entienden que el Islam llama a atacar a los demás, llama a obligar a los demás. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar infinidad de textos coránicos que no hablan que hablan de la no coacción, que hablan de la libertad, que hablan del diálogo, etcétera? La confusión parte, desde mi punto de vista, y como es constatado para la gente de conocimiento, es algunas aleas en el Sagrado Corán sacadas de sus contextos y hechos en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los denominadas ayat al-sayf, los versículos de la espada. 3 versículos en la sura 9, Surat al-Tawbah, la ley 5, la ley 29, la ley 35. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. Se saca de su contexto y dicen que estas 3 aleas abrogan todas las aleas del diálogo, todas las aleas de la exhortación, todas las aleas de la buena conducta y de la buena nueva, etcétera, de reconocimiento a los demás, y el musulmán, una vez que tiene poder, tiene que sacar su espada y ir a buscar a quien matar. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, la ikraha fi ddin, nos dice, wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati ahsan, nos dice, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wa qulu lin-nasi husna. Tanto error que, digamos, empiezan a matar a los propios musulmanes. Y a los propios la mayor musulmanes. parte de las y luego, víctimas. hechos en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay hermanos que desempeñan el papel, el rol del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como jefe de Estado, siendo ellos unas personas normales y corrientes. Yo no puedo actuar como el profeta cuando está tomando decisiones como jefe de Estado. Yo puedo actuar como el profeta cuando mi naturaleza y mi función y mi estatus social es acorde al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En casa, en la adoración, en la educación de mis hijos, en el trato con mi mujer, con mis padres, a la hora de vender, a la hora de comprar. Pero cuando esté en la función de jefe de Estado, debo de imitar y copiar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego las bases que establece nuestra religión al jihad. 2 tipos, jihad daf' y jihad talab. ¿Qué juicio legal tiene este? ¿Qué juicio legal tiene este? Y una vez que cumplimos eso, que da lugar a que se desarrolle uno de los dos, ¿qué requisitos hay que poner? También la guerra en el Islam tiene sus valores, también la guerra tiene sus condiciones. No vale cualquier tipo, su ética en el Islam, no vale cualquier tipo de guerra. Hay que avisar. No puede ser una incursión y un sabotaje, y no puede ser, digamos, una emboscada sin avisar a los demás y proporcionarles las alternativas que proporciona el Islam. No hay que matar a los niños, no hay que matar a las mujeres, no hay que matar a los viejos, a la gente de avanzada edad, no hay que matar a los religiosos, no hay que profanar a los lugares de adoración de otras confesiones, no hay que dañar el medio ambiente, no hay que profanar los cuerpos y dar el mejor trato y el trato exitito a los prisioneros, etcétera, y luego respetar los pactos y los tratados si ya existían antes y cuando se... ¿Dónde está todo esto hoy en día para esos jóvenes? ¿Y dónde está el Estado Islámico? ¿Dónde está el Jalifa, el líder, que debe de dar la orden cuando él lo valore para, después de haber pasado por todos esos procesos, para luego llegar a esa lucha armada marcada por la ética islámica? Yo creo que hoy en día está totalmente ausentes estos aspectos, lamentablemente. Vamos a seguir en nuestro tema del yihad y Ramadán. Hoy, digamos, celebramos, como hemos dicho, la batalla de Badr. ¿En qué contexto? De forma muy breve, por favor. El contexto de la batalla de Badr viene después de la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, después de la hijra de Meca a Medina, después de muchos años de hostilidad, opresión y discriminación. Allah subhanahu wa ta'ala le facilita a su profeta y a la comunidad musulmana en aquel entonces, ese grupo reducido que había sufrido con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y asumido las riendas de la da'wah, le facilita otro horizonte, otra nueva tierra que ha aceptado el mensaje de Islam para empezar a edificar y construir las bases del Estado Islámico y empezar a vivir la esencia del Islam. Y también viene precedida de una agresión a las pertenencias, a los bienes de aquellos muhajirin, aquellas personas que han emigrado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por parte de los quraishíes. Y Allah subhanahu wa ta'ala, para establecer también un fundamento nuevo en el Estado Islámico, da el permiso a la comunidad musulmana a responder ante cualquier tipo de opresión y cualquier tipo de agresión. Udina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Y viene después de que los quraishíes se habían apropiado de las pertenencias y las riquezas y los bienes de los musulmanes y los habían mandado en una caravana de comercio al Levante, al Sham. Y se enteró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que estaba de vuelta y salieron no en busca de la lucha,
no salieron en busca del conflicto armado, sino de recuperar esas pertenencias que han sido expropiadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes.